¿Qué tal, estimados alumnos? Los saludo con gusto. Vamos a continuar en nuestro recorrido por la historia de la filosofía latinoamericana. En este apartado de la filosofía durante la colonia, nos abocamos a lo que es ya propiamente el siglo XVII, bueno, mitad del siglo XVI y siglo XVII. Abordemos en primer lugar las problemáticas, como hicimos en la sesión pasada, los grandes temas que se van a tocar o que van a estar como trasfondo o marco teórico para el desarrollo de un pensamiento en América y una filosofía. Aquí les presento, bueno, el recuadro general. Tenemos un primer aspecto que es el mestizaje, será una situación, una condición por la que se vaya atravesando durante este siglo en América, que es el paso de la discusión sobre la dignidad de los indígenas, que ya estuvimos considerando tanto en la explicación pasada como en la discusión por Zoom, y de ahí se da paso después a una fusión sociocultural, o sea que va a implicar los estamentos sociales y también la manera de entender las culturas, ¿no? Se va a dar una simbiosis, una pues sinergia se puede decir, una fusión, por eso lo denominamos, o asimilación de las dos culturas, no como sucedería después en el hemisferio norte, en las colonias británicas, porque ahí los ingleses optarían más bien por arrasar, por devastar lo que es la cultura autóctona de los pieles rojas, etcétera, los indios del norte, y implantar sus colonias de una manera positiva y totalmente inflexible. Acá no habrá eso, sino que se conservarán muchas de las tradiciones, serán asimiladas por las nuevas generaciones ya de mestizos, que serán eh, pues personas con rasgos españoles, europeos y también indígenas, ¿no? Tendrán esa complementariedad. Luego tenemos como segundo aspecto el combate al protestantismo. Esto en América va a ser contundente y bastante eficaz porque vamos a hablar de la instauración que tiene aquí el Santo Oficio o la Inquisición y el liderazgo que tiene también la Iglesia en las cuestiones o en todo el ámbito educativo, que va a ser una constante durante toda la colonia prácticamente. Aquí destaco, entre paréntesis, el aspecto del barroco. ¿Qué entendemos por barroco? Pues un estilo artístico fundamentalmente que se desarrolló en América desde el siglo, bueno, durante todo el siglo XVII, finales del siglo XVI y siglo XVII, que si ustedes lo observan en muchas de las iglesias, muchos de los monumentos coloniales que todavía se conservan, por ejemplo aquí en Durango, pues vemos una característica y es lo recargado de este estilo arquitectónico, sobre todo en la arquitectura, ¿verdad? Que vemos pues mucha eh, recarga de elementos icónicos, de imágenes, de formas en pues sí, en las obras artísticas, porque se le tenía que dar un valor renovado, una importancia nueva a lo católico, sí, a todo lo que tuviera que ver con la defensa de la fe ante la amenaza protestante que venía a suponer un cisma, un sesgo o una división en el pensamiento y en la manera de concebir la fe, la religión. Entonces el esfuerzo de España sobre todo va a ser implementar este estilo para contrarrestar la fuerza a nivel también educativo que tenía el protestantismo, porque era como que mostrar también en el arte pues esa expresión máxima de la fe, ¿no? Y sobre todo en los nichos, en las catedrales, vamos a encontrar en los retablos mucho de este aspecto. Va a hablarnos, por tanto, de estos dos elementos, ¿no? Inquisición y de liderazgo de la Iglesia. Nuevo liderazgo, porque la Iglesia va a tratar también de renovarse. Va a haber una corriente que va a ser la contrarreforma, liderada por algunos santos, Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, Carlos Borromeo, Felipe Neri, que van a llevar a la iglesia hacia un nuevo horizonte, una nueva manera de entender la fe, de vivirla, de enseñarla. Aquí el arte pues va a tener una expresión muy importante o muy destacada. Luego tenemos el auge del racionalismo como un aspecto ya más de índole filosófico,
En esto podríamos hablar de la necesidad que tenía empatar el método escolástico, lo que ya veníamos platicando, ¿se acuerdan? La línea de Aristóteles y Tomás de Aquino, el realismo aristotélico que también se llama y que empata con las cuestiones de la fe cristiana, con la visión sobre todo del hombre y del mundo, bueno, y de Dios como causa primera de todo y fin de todo, y luego las ciencias modernas o nuevas corrientes que van surgiendo, entre ellas el racionalismo o idealismo. También va a ser en parte el empirismo, pero ya más avanzado el siglo XVIII sobre todo. Aquí se trata sobre todo de hacer una síntesis, de poner como en consonancia o en diálogo todas las corrientes que van surgiendo en Europa. Esta va a ser una necesidad, por eso lo destaco acá en América. Luego viene el siglo de oro hispánico, que tiene también que ver con la parte del barroco que mencioné, y es el surgimiento de prolíficos autores que mirarán hacia los valores del hombre, la razón, los sentimientos y las hazañas épicas, ¿no? En España tendremos a Luis de Góngora, a Lope de Vega, a Miguel de Cervantes, ¿no? Los grandes vanguardistas, paladines de estos movimientos o de este siglo de oro, como en Inglaterra lo será Shakespeare, por ejemplo. Acá en América también va a haber dos autores que vamos a considerar y que van a versar en sus obras, en sus reflexiones, pensamientos sobre estas cuestiones que tienen que ver también con la manera de pensar moderna, ¿verdad? Ya hablamos del antropocentrismo, la visión nueva del hombre como ser en el mundo, que se tiene que conocer, autoconocer, comprender, superar también en muchos aspectos, entenderse de manera más científica, más racional, ya no tanto desde la fe, pero les digo, va a haber un enriquecimiento a partir de todo esto, porque la iglesia todavía, decíamos, va a tener una preponderancia importante en la labor de la enseñanza, en la transmisión del pensamiento, de la filosofía. La mayoría de los filósofos van a ser todavía hombres de fe, hombres de iglesia. Vamos a hablar ahora del papel de la Inquisición, por destacar un aspecto que ya salió a colación, de hecho, en la conversación, la discusión que tuvimos por Zoom. Aquí nada más destaco los siguientes puntos. Primero, que fue establecida en 1569, tener una fecha, un marco referencial de base. En este año surge el tribunal organizado para conocer las causas de fe, primero contra españoles, o sea, colonizadores, mestizos, o sea, ya hijos de españoles e indígenas, en esa síntesis de la que platicábamos, y los mulatos, que van a ser hijos de esclavos traídos de África, sobre todo por Portugal, y que van a estar haciendo los trabajos más pesados, ¿no? Van a servir, pues, hacer los servicios más simples, más humildes. Estos van a ser los mulatos. Y luego estarían exentos los indios en este periodo. ¿Por qué? Porque, bueno, el autor de esta consideración histórica habla de que ellos todavía estaban iniciados en la fe, iban por un proceso pues, de introducción en la fe, de asimilación, que van a llevar a cabo los primeros misioneros, los 12 apóstoles, como ya se mencionó también en los comentarios, y pues los indios estaban todavía en un catecumenado, se puede decir, en un proceso de conocimiento, de transformación, de conversión, y ellos pues van a ser de alguna manera, ya con las reformas que hacen los grandes teólogos, filósofos también, en las cuestiones éticas sobre el tratamiento de los indios, Bartolomé Las Casas, Vitoria, etcétera, ellos van a procurar que a los indios se les dé tiempo, se les respete. O sea, fíjense aquí la importancia que tiene este elemento, no hablar en una generalidad o de manera pues sí, con falta de argumentos en cuanto a cómo se les daba este tratamiento a los indios. O sea, no fue una imposición severa, inflexible o intransigente, sino fue gradual. Pero sí es a notar que estaba la Inquisición ya instaurada y que iba tomando medidas al respecto. Esto en cuanto a la definición y a la fundación de la Inquisición. Luego, los tribunales base o cabeza se encontraban en 3 ciudades de la colonia del virreinato de la Nueva España. Bueno, el de Nueva España era México propiamente, luego estaba en Colombia, Cartagena, esa ciudad, y en Perú, que era otro virreinato más grande, importante, era la ciudad de Lima,
¿no? En estas tres primeras ciudades es donde se instauran estos organismos de censura, pues, de alineación, ¿verdad? De alguna manera con el pensamiento, con las ideas que pues tenían que estar vigentes y tenían que ser aceptadas por todos, ¿no? A nivel intelectual o religioso. Como dato, durante el gobierno eclesiástico acá en México de Juan de Zumárraga, recordemos que este fue el primer obispo erigido acá en la Nueva España, por eso digo gobierno eclesiástico, ¿sí? Se llevaron a cabo 130 procesos contra moros o musulmanes, judíos, que se les llama infieles, bueno, a los moros, a protestantes, hechiceros y blasfemos también, o sea, personas que no estaban en la consonancia de las doctrinas cristianas y que disentían o que pues iban tomando otro camino, ¿no? Por ahí el autor menciona unos nombres, dice, aunque solo fue una condena a muerte de estos 130 procesos, solamente se llevó al patíbulo, a la condena, al cacique de entonces, don Carlos Chichicatoco, le dice ahí el nombre, ¿no? Es un dato importante para tener en cuenta y saber que pues no fue un proceso desmesurado, tan extremo como se podría pensar, ¿no? Visto de una manera vaga, no tan bien documentada, como ya les decía que va a proseguir o se va a cundir gracias a la difusión de la leyenda negra. Luego hablaríamos de líneas y cuestiones filosóficas ya más propiamente para tratar de esquematizar, les digo, saber qué corrientes, qué escuelas de filosofía van a preponderar en este mitad del siglo XVI y mitad del siglo XVII en América y las cuestiones filosóficas que se van a abordar. Aquí les voy a presentar un cuadro, un esquema. Primero, en la columna de la izquierda, ¿sí?, tenemos un primer apartado campo que serán los tratados de Aristóteles. Ya les decía yo que la línea prevalente a seguir en la enseñanza filosófica va a ser el aristotelismo o el aristotélico tomismo, si se puede decir, o realismo aristotélico tomista, ¿sí? Porque eran pues las visiones más actuales, más completas de la filosofía que se encontraban en consonancia con la fe cristiana, ¿no? Aquí destacamos que se van a abordar tratados de lógica, física, metafísica y ética. Son las cuatro ramas o campos fundamentales. Ya los veníamos destacando desde la sesión pasada, ¿verdad? Tenemos como exponentes, ya les hablé yo del primer filósofo que se considera acá en América, aunque español, pero que tiene ya un ejercicio de enseñanza acá en América, y es Alfonso de la Veracruz, ¿verdad? Que escribe dos tratados, la dialéctica, la especulatio de la naturaleza, etcétera, cuestiones fundamentales de la filosofía realista, que pues va a enseñar acá a los indios, a los nuevos ciudadanos de la Nueva España, para pues que vayan asimilando también las visiones, la cultura, la cosmovisión que hay en Europa sobre el mundo, Dios, el hombre, ¿no? Tenemos a otros como Antonio Arias y José Herrera. Este último escribe, ahí lo destaco de manera más marcada, Summa Philosophiae Scholasticae Mexicana, o sea, una suma, un compendio, eso es lo que quiere decir, como una enciclopedia, ¿verdad?, de estudios de cuestiones filosóficas con el método escolástico, ¿verdad?, de la discusión, del debate, de las disputas. Hay tres procesos en la escolástica, no sé si las han estudiado. Bueno, uno es la afirmación, la negación y otro es la objeción, ¿no? Son tres momentos clave de la disputatio donde se van dialogando todas las cuestiones que tienen que ver con los temas de la filosofía en el momento, pero se va a realizar de una manera propia, adecuada al contexto nuevo en la Nueva España, en México. Por eso ya se le denomina mexicana, ¿no? Luego viene Juan Contreras, que él ofrece sus lecciones acomodadas de filosofía de los estudiantes entendidos, así lo traducimos del latín, ¿no? Sus cuestiones clave para ir iniciando a los que aspiren a estudiar la ciencia, pues en lo fundamental. Luego viene Antonio Rubio. Este pensador será también importante porque él desarrolla, bueno, ahí tenemos la fecha de su muerte para ubicarnos en el tiempo. Él ya abarca
buena parte del siglo XVI, muere a principios del XVII, en 1605, y él propone en su lógica mexicana. Ellos van a ser fundamentalmente, así como Santo Tomás de Aquino en su momento, comentaristas de Aristóteles en el ámbito español o hispánico, y harán sus propias deducciones, sus propias aplicaciones o aportaciones originales, ya en concreto acá en América, como es este de la lógica mexicana, hablar de los predicables, ¿verdad? De los atributos, de las analogías, todo lo que tiene que ver con la estructura conceptual, ¿no? Y que se remite por supuesto a los principios metafísicos, ¿no? Del ser o a la naturaleza, y esto lo vamos a ver muy bien plasmado por estos autores también acá en América. Es importante, les digo, aunque no estamos profundizando o abordando en sí los textos de estos autores, pues saber que existen, conocerlos de manera general, y tener en cuenta que estas filosofías también tuvieron repercusión, al menos durante todo el siglo XVI, de manera firme y, y pues profunda. Luego hay otra corriente u otra línea, se puede decir, que estamos destacando, y es el neoplatonismo y mística. Estas dos, bueno, esta última expresión mística va a ir más en el aspecto de la espiritualidad, pero se va a empatar con las cuestiones o líneas de los neoplatónicos, ¿no? Empezando por Plotino, que es el padre del neoplatonismo, San Agustín, Porfirio, estos filósofos ya del siglo cuarto, siglo tercero, cuarto y quinto, que van a llevar también un papel importante en la manera en cómo se va a entender la filosofía con la religión. Tenemos aquí a un poeta destacado que es, también les digo, español aún, pero que va a ir dejando huella o va a ir abriendo brecha en estas cuestiones acá en América, y es precisamente, para su sorpresa, el hermano de esta santa Teresa de Jesús, fundadora de las Carmelitas, bueno, reformadora, importante allá en España. Reside Cepeda de Jesús, bueno, así se apellidaba, así tomó ese nombre, era un religioso, un hombre religioso más bien. Reside 34 años en Ecuador, en la capital de Ecuador, Quito, ¿sí? Y es primero regidor, después se desempeña como tesorero, y se dedicó a propagar las ideas, devociones místicas del momento, las corrientes que venían surgiendo allá en España, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, fundamentalmente estos dos grandes, que van a estar también impregnadas de filosofía y teología, de reminiscencias platónicas. Reminiscencias se refiere, ya saben ustedes, a principios o evocaciones, ¿sí? de ideas platónicas. Bueno, en su poema podemos advertirlo. Aquí les pongo un extracto, un breve fragmento que dice: el sumo bien en su alteza dice al alma enamorada que se busque en su grandeza y que a su inmensa belleza busque en su pobre morada. O sea, habla de lo finito y lo infinito, ¿verdad? Del bien supremo, del bien participado, pues de lo, vamos a decir, espiritual, eterno, inmutable, con lo variable, con lo corruptible a veces, ¿no? Esa visión del mundo dualística que presenta Platón, pero empatada con una ya teología mística. Místico quiere decir como misterioso, ¿sí? Que revela algo oculto, que no está del todo develado, pero que ya está presente como en potencia, ¿no? Algo que va a venir, algo que se va a realizar, y es precisamente pues la visión beatífica, la visión de Dios, ¿no? Esto es, les digo, una pequeña pincelada de cómo también va a ir impactando esta corriente mística, y sobre todo lo veremos más adelante con el auge del siglo de oro de les decía yo, la proliferación de autores en, en la literatura, pues van a seguir un poquito esta corriente mística, poética, muy empatada también con la fe, con la religión, pero destacando aspectos de la filosofía. Bueno, tenemos en el tercer recuadro de la derecha ya el antropologismo, perdón, y cartesianismo, dos corrientes que van a ir de la mano. En cierta manera, el antropologismo ya lo señalábamos la sesión pasada cuando hablábamos de la influencia de los humanistas. Ahí me faltó una L, perdón. Parece que estoy hablando en portugués, os humanista, pero no. Es los humanistas escolásticos que siguen la línea aristotélico-tomista de que se había ya pues
desarrollado bastante en España, y es Francisco de Vitoria, Molina y sobre todo Francisco Suárez. De este filósofo no hemos hablado, pero es uno de los padres de la nueva escolástica en España. Es el que va a introducir también nuevas maneras de entender la escolástica de acuerdo a las ciencias modernas, o de hacer la disputatio, ¿verdad? O la dialéctica, eh, entroncando o asimilando las nuevas visiones que hay en la filosofía. Ellos van a conservar esta línea, la van a desarrollar de una manera propia, nueva, y en vista también a las problemáticas que ya veíamos en América, Vitoria, al respecto de la ética, el tratamiento adecuado de los individuos, de las personas que ya están consideradas como tales, ¿sí? Las encomiendas, el manejo de la, de la administración, de las tierras, del trabajo de las mismas. Todas estas cuestiones, tanto Vitoria como Bartolomé de las Casas las van a estar abordando, estudiando y proponiendo como, pues sí, estudios, ¿no? Luego, ya les decía, los otros dos van a ser también escolásticos, que van a estar a la base de los demás comentaristas que ya mencioné en el recuadro de la izquierda. Luego, Gassendi, Manuel Magnan, o Magnan en francés, ellos van a introducir el mismo idealismo cartesiano, lo van a desarrollar. Gassendi es más cercano a Descartes, son contemporáneos de René Descartes, o René Descartes en Francia, y pues ellos van a llevar la línea cartesiana, donde la matemática es la ciencia modelo, ¿sí? La ciencia de las ideas claras distintas, de las estructuras definidas simétricas de las cosas, de la dualidad, y pues esto va a tener una importancia fundamental en este siglo, porque va a propiciar el desarrollo de una ciencia nueva y de una filosofía también más dedicada a lo específico, a las ciencias que interesan al hombre moderno. Aquí la matemática entonces está en el lápiz, en la cúspide. El cogito ergo sum, ¿verdad?, será al principio indubitable, y que fundará un escepticismo metódico, no del todo escéptico, porque hay los escépticos, perdón, radicales, o pues se puede decir más extremos, que son por ejemplo Hume, o Berkeley, los sensitivistas. Ellos van a hablar de que hay que dudar de todo y que solamente las sensaciones, las aprehensiones son los criterios válidos de la acción, también de la misma ética, pero acá Descartes dirá que no. Él ante todo va a hablar de la razón, de cómo la razón posee, ahí dice, ideas innatas, entre ellas la de Dios, si principios a priori se puede decir de la realidad, que son definidos, claros, distintos, y de esos cuales la mente los va descubriendo, los va como develando a través de la experiencia, pero la experiencia en sí es variable, es cambiante y es pues dubitable. Aquí se trata más bien de tener en cuenta que hay ideas ya primigenias que están a la base de nuestra visión, nuestro entendimiento, como la del universo mecanicista, un universo donde todo tiene un orden, todo tiene un fin. Parte un poquito de los principios aristotélicos de las causas, pero ya en un sentido más mecanicista, es decir, que pues es una estructura dada donde parece que como que no hay matices, es un tanto fría, rígida, y pues la libertad queda un poquito cancelada aquí, ¿no? Parece que el hombre es una máquina, pues que va siguiendo los impulsos, las pulsiones de no solo de los sentimientos, sino de la razón, ¿verdad? En el sentido más idealista, y, y pues va tratando de construir un nuevo mundo, una nueva manera de verse en el mundo y de hacer ciencia también, ¿no? Entender y progresar. Aquí tenemos estas visiones secundadas o puestas en práctica por españoles cartesianos como Tomás Vicente Tosca y el médico Diego Mateo Zapata. Ellos dos van a introducir sobre todo y van a hacer que la filosofía cartesiana también vaya expresándose, vaya teniendo impacto o asimilación en América. Esto ya será hasta el siglo XVIII, en la primera mitad, ya de una manera tardía, podemos decir. Bueno, esto, sin entrar más a detalle o ahondar en las cuestiones, se los planteo como los tres
ámbitos, áreas de filosofía que vamos a encontrar en este siglo. Ahora sí que ustedes dirán, bueno, todavía no nos habla de un filósofo latinoamericano en cuanto tal. Estas son las preliminares aún. Les decía que nos iba a conllevar estas primeras sesiones porque es necesario plantear bien las líneas que se van a seguir. Ya les digo, podremos encontrar filósofos en el sentido estricto de la palabra o pensadores más libres que van a embeber, van a nutrirse de estas corrientes de una manera muy diversa y cada uno va a aportar ideas nuevas o va a iluminar a partir de estas filosofías su propia pues visión también o propuesta eh, intelectual o literaria de lo que son los temas que preocupan en América. Tenemos a los ahora sí pensadores, poetas mexicanos destacados. Primero hablamos de este que ya les había adelantado en un comentario por ahí en el grupo. Importante tener en cuenta es Juan Ruiz de Alarcón, no es Juan Luis, me equivoqué yo en el texto. Juan Ruiz de Alarcón. Este señor que nace todavía siglo XVI, 1581 y muere en 1639. Fue un escritor clave, también considerado, catalogado dentro de los grandes del siglo de oro. Bueno, no los grandes porque directamente españoles, ¿verdad? Es un escritor, se le denomina novohispano, o sea, ya que nace en América, en Nueva España, todavía propiedad pues de la cabeza imperial española, pero que va a tener ya todos los rasgos, la cultura mestiza, ya va a entrar más o menos en esa nueva dimensión, ¿no? Por eso se puede hablar ya que es un mexicano, así como diríamos el hijo de Cortés, Martín, que tuvo con la Malinche, ¿verdad? Pues ya se puede considerar el primer mexicano. De hecho, así está catalogado. Bueno, entonces este escritor tiene una obra fundamental, clave para tener en cuenta que son las paredes oyen la verdad sospechosa. Su obra clásica, ¿sí? Estaremos por ahí haciendo alguna alusión en un texto que les voy a enviar, alguna referencia para considerar la aportación que tiene, como bebe, les digo, de las líneas, de las corrientes de pensamiento propias de su época, hacia qué corriente se decanta más, o sea, se inclina más, ¿verdad? De las que hemos mencionado, y pues poder hacer una valoración al menos general de lo que este autor aporta. Bueno, y por supuesto tenemos a la destacada Sor Juana Inés de la Cruz, ya mujer del siglo XVII, plenamente de 1651 a 1695 se enmarca su vida. Ella ya pertenece pues a un entrado desarrollado o consolidado siglo de oro español, forma parte también, es catalogada o está dentro de las figuras claves de la literatura española. En el caso de la Nueva España, ¿verdad? Es la principal exponente, junto con Juan Ruiz de Alarcón. Ella también pues es ya plenamente mexicana, mestiza, y tenemos aquí su gran obra, su poema, donde pues hace una réplica, una denuncia al comportamiento impropio y a la hipocresía de los hombres, ¿verdad? Que a veces achacan mucho los errores de las mujeres sin darse cuenta, como bien dice ahí, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Aquí ella plantea una revolución, podría decirse con tinte feminista, ya de una manera pues muy destacada para ser el siglo XVII, ¿verdad? Ya vemos aquí la influencia, si se fijan, de un antropocentrismo, como les venía manejando desde la clase pasada, más desarrollado, donde pues el hombre ya no es así como un ideal que se tiene que pensar, que se tiene que valorar en lo grande, en lo excelso, sino se tiene que empezar a estudiar de una manera más pues específica. Sí, ya el hombre se comprende a partir de cómo se va comportando en una sociedad, en una cultura, y cómo se va dando a respetar también, y se van rompiendo también paradigmas, visiones o que pueden ser estereotipos o estigmas que había también en relación a las mujeres, que van evolucionando, ¿no? Con el avance también de estas visiones, estas líneas filosóficas que les manejo, mística,
y luego esto va a permitir, por ejemplo, en la mística, el desarrollo de estas corrientes, que la mujer también tenga más participación. Poco a poco, todavía en aquella época, pues va a ser algo muy aislado o exótico que una mujer se atreva a escribir así en versos y que tenga la posibilidad también de estudiar, de leer. Va a ser algo, pues, casi aislado, les digo, pero ya vamos a empezar a ver un avance aquí, ¿no? Porque el acceso también a los estudios ya no va a ser solamente lujo o propiedad de unos cuantos, sino que se va a ir viendo la necesidad de que llegue a más personas, ¿no? Que inclusive la iglesia va a ir abriendo cada vez más las puertas a, pues a otro tipo de exponentes de la filosofía, no solamente hombres de fe, hombres religiosos. Y los mismos religiosos, lo vemos en Juana Inés de la Cruz, pues van a hablar de cuestiones más pues sociales, más culturales, como en este caso, que van a romper también, van a hacer ruido y van a romper paradigmas en su momento. ¿Sí? Bueno, hasta aquí les dejo la explicación. Yo creo que ya lo demás lo pueden deducir a partir de la lectura y análisis de texto que les voy a dejar. Va a estar ahí indicada en la actividad. Uno de los textos de Sor Juana, les voy a dar dos para que elijan. Son dos poemas, este es uno y el otro que escribe por ahí que se conoce, para que hagamos un análisis en qué sentido la actividad va a consistir en poder considerar los elementos que hay claves culturales, ideológicos o intelectuales propios de la época, problemáticas, ya les dije yo, les venía manejando, necesidades o temas de la filosofía que de alguna manera van a estar presentes también en la manera y en el fondo del texto de esta autora, ¿sí? ¿Cómo podemos hablar del antropocentrismo? Ya les digo, podemos hablar de la revolución cultural o del barroco, pero aquí se va a ver una ruptura también en los moldes, en la manera en cómo se piensa que la mujer debe de ser pues considerada, el rol que tiene en la sociedad, ¿no? Aquí ya va a haber un poquito más de evolución. Bueno, eso sería la actividad a realizar. Ahí les indico en un apartado sobre la tarea. Y pues estoy a la orden para sus dudas, preguntas como siempre. En la sesión del sábado discutiremos ya a detalle o más en profundidad estas cuestiones. Gracias, nos estamos viendo.